La construcción no es un juego. Es fundamental para la seguridad de tu familia y para la economía del país. Por eso, cuando construyas, compra formal, construye legal. No caigas en la trampa. La DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Transportes te pueden investigar y sancionar por no hacer las cosas correctamente, con sanciones económicas e incluso cárcel. Sigue estas recomendaciones al adquirir el concreto y los agregados pétreos. Exige y verifica que toda compra tenga factura. Comprueba que la factura sea legal y contenga la numeración aprobada por la DIAN. Revisa que el concepto de compra de concreto o agregados pétreos figure en la factura con las cantidades reales, al igual que la fecha de la adquisición. Conoce a tu proveedor, no solo por el nombre, sino por la razón social que utiliza. Si la cambia, pídele que te explique por qué lo hace. Verifica que el insumo que adquieres tiene un precio acorde con el mercado y que estás pagando el IVA correspondiente del 19%. Desconfía de precios demasiado bajos en comparación con otros proveedores. Lo barato sale caro. No caigas en la trampa. Compra formal, construye legal. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la serie internacional Patología de Estructuras de Concreto, de la evaluación a la prevención. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, PROCEMCO, la Asociación de Productores de Cemento, ASOCEM de Perú, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP y Alcompat International, que es la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción. La Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEMCO es una entidad de carácter gremial fundada en 1985 como ASOCRETO. Reúne a las empresas productoras de cemento, concreto y prefabricados de Colombia y a través del Centro de Formación promueve el buen uso de estos materiales y actualiza el sector de la construcción en sus desarrollos, nuevas tecnologías y construcción con criterios de calidad y durabilidad. Fundada en 1982, ASOCEM, la Asociación de Productores de Cemento, es la entidad gremial representativa de la industria del cemento y productos derivados en el Perú, cuya finalidad es la promoción de la industria para contribuir con el desarrollo sostenible del país. Hacen parte de ASOCEM, Cementos Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura. El ICCG, Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, es una asociación técnica fundada en 2006 por empresas de la industria del cemento y del concreto de ese país, con el propósito de promover un futuro sostenible a través de la construcción de obras de calidad, congruentes con la conservación del medio ambiente, la seguridad, el desempeño, la durabilidad y la responsabilidad social en Guatemala. Sus fundadores son Cementos Progreso y Cemex. La Serie Internacional de Patología de Estructuras de Concreto, de la Evaluación a la Prevención, está conformada por 18 conferencias que se realizarán en 7 módulos los meses de mayo y junio. Hoy iniciamos el módulo 2, Patología en Ambientes Marinos, en el que tendremos 2 conferencias. Si asistes en vivo a las 2, puedes recibir constancia de asistencia. Para esto es necesario que te registres en el formulario cuyo link estamos publicando en el chat en este momento, tanto en Zoom como en YouTube, o simplemente ingresa a través del QR que está en la imagen. Es un formulario de Google, así es que exige registrarse con un correo de Gmail. Noticreto, la revista técnica de la construcción, tiene una gran noticia. Si te suscribes o renuevas tu suscripción a Noticreto entre el 3 de mayo y el 13 de junio, podrás participar por 2 cupos para asistir al reencuentro del sector de la construcción en concreto, la reunión del cemento y el concreto PROCEMCO 22, que se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre en Cartagena de Indias, Colombia. ¿Quiénes participan? Por un cupo, los residentes en Colombia que se suscriban o renueven su suscripción a Noticreto por 12 ediciones impresas, que tiene un costo de 99.000 pesos colombianos. Y por el otro cupo, los residentes fuera de Colombia que se suscriban o renuevan por 12 ediciones virtuales, que tienen un costo de $25 americanos. Aprovecha esta promoción, puede ser el afortunado ganador de una de las entradas a PROCEMCO 22, que incluye participación en la agenda académica, asistencia a las actividades sociales y visita a la muestra comercial del evento. En el chat estamos publicando los links para suscribirse o renovar y participar en esta promoción.
Si quieren más información, envíen un correo electrónico a reunion@procem.co. ¿Estás desarrollando o necesitas hacer un estudio de patología? Pues el CEM es tu mejor aliado. El CEM, el Centro de Ensayo de Materiales de Procemco, es experto en extracción de núcleos y realización de ensayos de patología. Tiene más de 25 años de trayectoria como laboratorio atendiendo el sector de la construcción en Colombia, apoyando investigaciones con calidad, confiabilidad, confidencialidad e independencia. Pueden contactarlos en el teléfono que está en pantalla o ingresando a la página web www.procem.co. Agradecemos a las empresas de Colombia, Perú y Guatemala que se vincularon comercialmente a esta serie internacional y garantizan la participación de todos ustedes de manera gratuita. Este módulo se hace gracias a las siguientes empresas en Perú: Pacasmayo, productora de cemento, concreto y prefabricados en concreto; UNACEM, Unión Andina de Cementos, fusión de Cemento Lima y Cemento Andino; y Cemento Yura, productor y comercializador de cementos. De Guatemala, apoyan esta serie Cemex, Construyendo un Mejor Futuro; Cementos Progreso, empresa guatemalteca especializada en la producción y comercialización de cemento, concreto, cal y soluciones integrales para la industria de la construcción; y el tercer Congreso Iberoamericano de Prefabricados de Concreto, que se realizará en Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de julio de 2022. Y en Colombia, los patrocinadores son Holcim, una empresa comprometida con el medio ambiente; Euclid Chemical, Toxemen, construyendo mejores proyectos; y Cementos Alión, siempre firme. Estamos en la serie internacional Patología de Estructuras de Concreto, de la evaluación a la prevención. Y a continuación tenemos la primera conferencia del módulo 2, Patología en ambientes marinos. Evaluación de patologías en estructuras en ambientes marinos, con el ingeniero Pablo Felipe Estrada, quien nos habla sobre cómo realizar un adecuado plan de trabajo de campo y ensayos en las estructuras sometidas a ambientes marinos, de tal manera que nos permita conocer las causas de las patologías y lo que se debe hacer a futuro para prevenirlas. Pablo Felipe es ingeniero civil especialista en patología de la construcción. Ha participado en la construcción de obras de infraestructura y edificaciones. Fue coordinador de obras menores en la Estrategia Presidencial de Colombia Humanitaria durante la ola invernal de 2010 y director de construcciones de la Secretaría de Educación de Bogotá. Es instructor, profesor universitario y conferencista y actualmente gerente general de Concretos PFE Limitada. Bienvenido, Pablo Felipe, a esta serie internacional de patología del concreto. Cordial saludo, ¿ahí me escuchan ya? Sí, señor, ya te estamos escuchando. Bienvenido, Pablo Felipe. Perfecto, voy aquí a compartir pantalla. ¿Ahí ya estamos bien? Ya estamos bien, Pablo Felipe. Nos vemos entonces al final para la sesión de preguntas. Perfecto. Primero, un gran saludo para todos los que están participando el día de hoy en esta charla. Vamos aquí a hacer un viaje de experiencias adquiridas de muchas personas con las que hemos interactuado en estos años y buscando algo muy importante que lo dice el título de la charla. Debemos ser más preventivos que curativos. Así que bueno, entremos en materia. Vamos a empezar con esta primera vista maravillosa del mar, los paisajes marinos. Esto realmente es un tema interesante porque esta forma que vemos el mar, que lo vemos de una manera armónica, agradable, en el caso del concreto y de las estructuras marinas, pues tenemos que tener muy en cuenta las condiciones particulares que genera este medio en ellas y lo que debemos hacer para hacer estructuras cada vez más durables, más resistentes y obviamente con bajo costo de mantenimiento. Bien, el objetivo de esta charla es una evaluación de patologías que se pueden presentar en las estructuras sometidas a ambientes marinos y es una disciplina que requiere el estudio de información documental, que es muy importante, como lo veremos más adelante, revisar contratos de diseño, planos, especificaciones, necesidades del proyecto, entre otras, tener la información de la construcción, muy importante, bitácoras, planos as-built, fotos y videos de seguimiento, la planeación y ejecución de un adecuado plan de trabajo de campo para hacer la investigación, que es ya el paquete de ensayos, muestras de laboratorio, según las patologías que se observen a lo largo de la visita preliminar que debemos hacer a un paciente antes de analizarlo. Y con todo esto estimar la vida residual de tal forma que se pueda construir una foto del estado que tenemos la estructura en el momento
identificar las causas más probables de esas lesiones y recomendar a futuro cómo evitarlas. Recordemos que la reingeniería es fundamental para ir evitando que este tipo de problemas se sigan presentando en las nuevas obras de infraestructura. Bien, la charla se divide básicamente en 6 partes. Vamos a ver primero el título de cada una, luego vemos un pequeño resumen y luego desarrollamos los temas uno a uno. Entonces, la primera parte es conociendo las necesidades del cliente, que es el origen de toda obra. ¿Qué necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo lo voy a usar? Segundo, el diseño bajo las normas adecuadas para cumplir necesidades. Hay un tema muy importante en la parte de consultoría y es que debemos ser muy claros en la aplicación de la normativa que se requiere en el momento para hacer una obra de calidad. El tema 3, muy importante, volverlos a sensibilizar con el uso de las buenas prácticas constructivas. A veces caemos en la tentación de pensar que con la tecnología que tenemos, las buenas prácticas constructivas que son antiguas y tradicionales se van quedando en segundo plano y no son tan importantes. Y ahora veremos que son fundamentales para que una estructura tenga durabilidad y un buen desempeño en el uso que vamos a darle. La cuarta es un símil de comparar o hablar de las expectativas de vida comparada con la vida de las estructuras. La estructura siente, la estructura se afecta, la estructura interactúa, igual que el ser humano. Entonces miraremos un poco ese símil para no olvidar que tenemos que pensar y cuidar en las estructuras de concreto adecuadamente. El punto quinto es hablar del plan de trabajo de campo, que son básicamente los ensayos y la toma de muestras que se deben hacer para hacer una evaluación juiciosa de lo que está pasando en una estructura sometida a ambiente marino. Y al final, un análisis de información, evaluación, conclusiones y recomendaciones, que es finalmente lo que nuestro cliente espera de una evaluación patológica. Muy bien. Entonces, conociendo las necesidades del cliente, lo primero y más importante, hay que definir claramente el uso de la estructura que se va a diseñar. De eso depende una buena parte de que su desempeño sea exitoso, porque vamos a considerar obviamente todo lo que necesita nuestro cliente para que la estructura cumpla sus necesidades. Hay que ser enfático en el tema de que las necesidades actuales de una estructura van a tener posteriormente unas futuras. Y en la medida en que logremos ser asertivos allí, vamos a poder prever cómo la estructura se puede modificar, ampliar, acondicionar a esas necesidades futuras para prolongar también su vida de uso, su vida efectiva de trabajo. Hay que clasificar las posibles amenazas que tendrá la estructura y muy importante ahora con el tema del cambio climático, que como veremos es una parte fundamental en la durabilidad de las estructuras de concreto en ambiente marino. También es importante hacer una calificación del grado de satisfacción del cliente considerando el cumplimiento de las necesidades ya en la etapa de evaluación. A veces las cosas no son como se diseñan o no quedan como se diseñan y esos cambios son los que generan esas incomodidades en la parte operativa de esa estructura. Hay que hablar también de la vida útil que espera el cliente obtener de su estructura, pues en las condiciones en que se va a ejecutar esa obra. Conocer lo que el cliente está dispuesto a invertir en el proyecto para cumplir con todas sus necesidades. Ese tema es fundamental. Ya hemos visto que lo que es demasiado barato sale muy costoso. A veces un ahorro importante en un proyecto de inversión puede generar una serie de postventas y patologías muy costosas de resolver que incluso pueden poner en riesgo la seguridad y la operatividad de la estructura, temas que podemos prevenir desde la parte de presupuesto y de inversión en el proyecto. Y si eso definitivamente no lo podemos resolver al 100%, pues
Nos toca priorizar los cumplimientos, si hay limitaciones en la inversión y obviamente asumir los planes de contingencia cuando se presenten patologías en esa estructura. El segundo tema es el diseño bajo las normas adecuadas. Hay que tener en cuenta que las normas técnicas evolucionan durante la vida útil de una estructura. Lo que diseñamos hace 15 años, si fuésemos a diseñarlo hoy, tendría esas normas más otras que han sido el producto de la experiencia acumulada en esos 15 años de periodo entre una estructura antigua y lo que podría ser esa versión en un estado moderno del arte de la construcción y el diseño. Hay que recordar que siempre se tendrá una normativa para cumplir y aplicar en un proyecto. Incluso hay casos de normas similares a primera vista, que las vemos, que no son compatibles o comparables al evaluar la durabilidad de la estructura. En otras palabras, a veces la normativa se queda tímida ante las exigencias de durabilidad de una estructura sometida a ambiente marino. Otra cosa importante son las previsiones o factores de seguridad a tomar según lo esperado para el futuro de la estructura. Ahí es muy importante la experiencia del diseñador, que veremos más adelante cómo inciden estos temas. Y una cosa fundamental que ya se volvió parte obligada es el cambio climático. Eso nos reta a construir matrices de riesgo para los proyectos en ambiente marino de una forma más detallada y precisa de lo que hasta ahora habíamos hecho. Aquí viene el tema importante cuando hablamos de la prevención y buscar estructuras más durables y más confiables. Es la importancia de las buenas prácticas constructivas. Para esto hay que tener en cuenta una serie de consideraciones, pero digamos que estas son las más relevantes de momento que se me ocurre compartirles. Y es la primera, hay que detallar muy bien los sistemas constructivos. No dejar a la improvisación en obra la solución de esos temas. Entre más previsivos seamos, más exitosos seremos en la ejecución. Hacer un diseño y manejo de formaleta adecuados. Ustedes saben que el concreto es una roca artificial moldeable. Si yo tengo un recipiente, que es la formaleta, sin los cuidados adecuados, voy a obtener un producto final deforme, con problemas en el desencofrado, con, digamos, también la parte estética y la parte durable se van a ver afectados si ese manejo no lo hago adecuadamente. Hay que pensar en la figuración del acero de refuerzo y su instalación, que sea adecuada, que sea correcta, que sea metódica, porque ahí van a depender los recubrimientos finales, entre otras cosas. El diseño del concreto y su relación agua-material cementante. Este es un tema que siempre lo hablamos y uno va a ver en la práctica y lo tomamos de manera laxa. Es fundamental que esto lo tengamos muy claro con las pruebas de asentamiento, temperaturas y demás que debemos hacer para que nuestro concreto tenga una relación agua-cemento adecuada para la durabilidad de la estructura. También hay que mirar el sistema de fundida y la compactación del concreto. Cómo lo voy a transportar, cómo lo voy a ubicar en la formaleta, cómo voy a vibrarlo, a compactarlo, en fin, para que me quede una roca artificial de las mejores características. Un tema importante que a veces queda de lado es los desencofrados en tiempo oportuno. Ya hemos visto estructuras que se desencofran en edades tempranas, con concretos muy tiernos, que finalmente generan fisuras que se pueden evitar y nos van a generar a futuro problemas de durabilidad. Así que ese tema es muy importante considerarlo, obviamente con el apoyo del diseñador, para saber el momento adecuado en el cual debemos desencofrar y evitar lesiones inducidas por este hecho al concreto. Y el curado del concreto con agua y agentes de curado. Hay que combinar ambos. El concreto requiere agua como lo requiere un atleta después de trotar 4 kilómetros. Si no se hidrata adecuadamente antes de aplicar el curador, lo que vamos a hacer es ahogarlo y generarle problemas de calidad. El tema cuarto
es un símil entre lo que es la expectativa de vida humana y la vida útil de las estructuras de concreto. Hemos visto que en cada país se establecen normas de vida estadísticas de la población. Igual ocurre en este caso particular con las estructuras sometidas a ambiente marino. Hay ambiente marino tropical, ambiente marino estacional y zonas extremas de temperaturas muy bajas que exigen del concreto diseños y cuidados muy especiales. Aquí hay un tema que nos comentaba un ilustre ingeniero que recuerdo con mucho cariño, que en paz descanse, el doctor Luis Guillermo Aicardi, que siempre nos decía que analizáramos las estructuras que superaban las expectativas de vida o que después de un terremoto quedaban en pie o que ante una calamidad en un sector quedaban en mejor condición que otras. Esto definitivamente es fundamental en el estudio y la prevención, conocer qué cosas han ocurrido bien en otras estructuras para aplicarlas y mantenerlas en nuestro sistema moderno de diseño. Y la otra importante, pues, que hasta ahora en Colombia lo que más se aplica, que es la patología forense, y es que cuando alguien muere o una estructura fracasa o se acaba antes de lo previsto, hay que investigar la causa. Esto ocurre especialmente en las estructuras que tienen vidas útiles inferiores a la vida de diseño. El plan de trabajo de campo con ensayos y muestras, tema fundamental en la investigación. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay que ser prácticos y aleatorios en la toma de muestras, hay que aplicar el sentido común en la seguridad de la toma de las mismas, no correr riesgos innecesarios, y en los sectores donde se harán las pruebas de campo y la toma de muestras para que estos ensayos de laboratorio y demás se puedan luego armar en el gran paquete final, que es la foto de la estructura. Hay que definir claramente los códigos para la identificación de las pruebas de campo y las muestras que se enviarán al laboratorio para los ensayos. Esos códigos son vitales para evitar confusiones y, muy importante, que estos códigos sean de nuestra interpretación y que simplemente el laboratorio reciba muestras codificadas para tener la mayor transparencia y trazabilidad en los resultados. Hay una forma también de trabajo para evaluaciones que es hacer exploraciones en áreas de trabajo o puntos patológicos, que es obtener de un sector de la estructura la mayor cantidad posible de información y hacerla correlacionable con respecto a la evaluación que se va a hacer de la estructura. Esto ayuda mucho a ser eficientes en campo, a un manejo más coherente de las muestras y su marcación. Evitar la improvisación en la ejecución del plan de trabajo. Ahí les hago la pregunta, ¿se sentirían ustedes seguros si un piloto de avión no volara con un plan de vuelo? Y el punto 6 de estos temas es el análisis de información. Entonces aquí vemos rápidamente la importancia de revisar los documentos recibidos, planos, procesos constructivos, planos de construcción, bitácoras de obra, actas de obra y los informes de patología. Analizar los resultados de los ensayos de campo y muestras de laboratorio comparadas con la documentación recibida y obtener un estimado de la fidelidad con la cual esa estructura ha sido construida con base en el diseño. Esto se puede expresar en una evaluación porcentual. Analizar también las actividades del diseño en comparación con las normas vigentes cuando se creó el proyecto y revisar los procesos constructivos y controles durante la ejecución del proyecto. Muy bien. Ahora sí entremos en materia con cada uno de estos temas. Conociendo las necesidades del cliente. Primero que todo, ¿para qué voy a usar la estructura? Definir también si va a tener expansiones o ampliaciones durante su vida de diseño. Conocer muy bien la matriz de riesgo. De esto dependen medidas que pueda uno adoptar desde la parte inicial del diseño
para mitigar los problemas que pueda tener a futuro la estructura o las posventas. Hay que establecer una vida ideal del proyecto con base en los recursos que se requieren. Entonces yo puedo decir que quiero una estructura para 50 o 60 años de vida de diseño y que obviamente los pueda disfrutar de una manera segura y económica en ese periodo de tiempo. La vida útil ideal del proyecto y los recursos requeridos y confrontar con presupuesto y ver porcentaje de cumplimiento de esas, expectativas iniciales. Es muy importante cuando hay limitaciones de presupuesto, en algunos casos se dan, definir las prioridades del diseño con un presupuesto de inversión inicial, pero definir además el plan periódico de mantenimiento. Ojo con esto. Lo común que vemos es que la estructura se ejecuta, la inauguramos con bombos y platillos y la dejamos abandonada a su suerte durante mucho tiempo, olvidamos los manuales de mantenimiento y después viene el dolor y el problema de los costos y las reparaciones y sacar la estructura de servicio porque tenemos que hacer unos mantenimientos mucho más costosos cada vez que estas patologías avanzan por falta de mantenimiento o porque tuvimos un diseño limitado en la parte presupuestal. Lo que de pronto ocurre cuando hay necesidades que no son claramente conocidas o no se consideran al momento de diseñar un proyecto es, uno, que se cambia el uso aumentando cargas de servicio. Este es un tema muy común y es que en el avance del tiempo se van generando inquietudes o necesidades nuevas y se va cambiando el uso de la estructura para lo que fue diseñada inicialmente y eso va generando un deterioro acelerado que va a reducir la vida útil de la estructura. Ese es un tema importante a considerar. Otra es que se amplían las áreas del proyecto en edificios, puentes y muelles sin considerar la reingeniería del desempeño del diseño inicial y sin realizar los ajustes necesarios para mejorar su desempeño. Hemos visto puentes que hay que aumentarles un carril, toca adicionar una nueva viga, aumentar el área de tablero, modificar las barandas, en fin, y todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para evitar pues problemas con la estructura. Hay que tener en cuenta que los mantenimientos periódicos que se estiman inicialmente aumentan de frecuencia e intensidad, eso aumenta costos y genera problemas en la vida residual y en el servicio de la estructura. Temas que son aparentemente son obvios, pero que en la práctica uno ve cuando va a hacer evaluaciones que este tipo de temas no se dan adecuadamente como uno esperaría. Vamos a hablar un poco de la historia de cómo se han destacado casos de patología desde inclusive el año 1847, como les cito acá. Ahí está el link de una página que tiene temas de patologías destacadas y los quiero aquí motivar a que este caso que se plantea lo puedan luego estudiar en detalle para que vean cómo una estructura en su diseño, construcción y uso genera finalmente una serie de patologías y lo que el patólogo estudia en su momento, cómo puede aportar a futuro para evitar este tipo de problemas. Esta situación se enmarca en el año 1847, es un puente ferroviario, es sobre el río Dee, está localizado en Chester, Inglaterra, y la causa probable del colapso fue la fatiga del metal o lo que llamamos fatiga de materiales. El diseñador y constructor fue el ingeniero Robert Stephenson, una corta vida, 1803 a 1859, y su padre fue llamado el padre de los ferrocarriles por la importancia que tuvo su participación como ingeniero en el desarrollo de la malla vial de los trenes en Inglaterra. ¿Cómo era este puente o qué características tenía? La luz era de 76.2 metros, que era muy grande para la época, recordando que en este caso tenía exposición a corrientes producidas por embates de la marea
sobre la zona de desembocadura del río Dee. O sea que era una variable adicional y obviamente cercana a un ambiente marino. El diseño del puente se basaba en 2 vigas apoyadas en 2 pilas intermedias para no usar arcos de mampostería, que inicialmente se exploró esa posibilidad por los riesgos que corría un sistema de arcos con múltiples puntos de apoyo y las corrientes del río que eran inducidas por la marea. El sistema era basado en vigas de hierro fundido reforzado con hierro forjado, pues para establecer una estructura con inercia y con sección suficiente para la carga. El puente, como todas las obras, a veces se inaugura antes de estar terminada, este no fue la excepción, y durante el primer uso estaban pintando el puente y los ejecutores de la pintura observaron que el ferrocarril a su paso hizo que las vigas se deflectaran de manera excesiva. Era algo pues evidente en su momento que llamó la atención. Entonces, ¿qué pasó? Al comentarle al diseñador el problema, tomó la decisión de reemplazar la viga defectuosa sin haber analizado muy bien qué había pasado, simplemente la cambiaron y en la revisión se encontró además que las vigas de madera que formaban el tablero, obviamente que soportan los rieles, estaban sometidas a las chispas que generaban este tipo de trenes de carbón. Entonces el diseñador decidió incluir una capa de balasto de 5 pulgadas para la protección de esos polines, con un peso adicional más o menos de 18 toneladas en cada uno de los tramos del puente, que era de varias luces. Ahí ya vemos la primera improvisación del diseño porque eso no estaba previsto. Colocó 18 toneladas de más en la estructura. El día del colapso, después de haber usado el puente varias veces o varios días, una de las vigas falló, los vagones cayeron al vacío y fallecieron 5 personas y otras tantas resultaron heridas. Entonces, ante esta eventualidad, ¿qué restaba hacer? Pues llamar a alguien que investigara qué había pasado. Ahí llaman al ingeniero y capitán G.L.A. Simpson como investigador del siniestro para averiguar qué fue lo que pasó allí. Entonces, ¿qué hace el planteamiento inicial del ingeniero Simpson? Primero, decide hacer pruebas de carga en las vigas que aún permanecen en el puente. Obviamente, pues esto había que hacerlo con teodolito para poder hacer una prueba estática, mirar el comportamiento de las vigas y poderlo documentar adecuadamente. Otra cosa que él hizo muy importante fue revisar el relato de testigos del siniestro y con ese relato le quedó claro que había habido una falla estructural por la forma en que colapsó en ese momento el tren. Finalmente, el ingeniero busca otro apoyo de un ingeniero que es James Walker. Este sí tuvo un poco más de vida que el anterior, 1781 a 1862, y se publica finalmente un informe pericial donde se reúnen los testimonios, observaciones de campo y las pruebas de carga, verificando que en el centro de las vigas remanentes que no fallaron, se presentaban flechas de 6 centímetros con una carga de 24 toneladas por viga. Ahí los dejo un poco en suspenso. Los invito a que lean este caso, que es un caso muy bien documentado, para que lo revisen y lo miren y encuentren que este colapso nos aporta una de las cosas más importantes en ingeniería, que es la llamada fatiga de materiales. Y el caso más didáctico es tomar una cuchara dulcera con las manos y simplemente si ustedes la doblan repetidas veces por el mismo sector, va a fallar por fatiga de metal. Ahí queda entonces este caso para su revisión e interés posterior. Muy bien. Entonces el segundo tema tiene que ver ya con las prioridades del cliente dentro del rango normativo vigente para los parámetros de diseño. Aquí el diseñador debe establecer el procedimiento constructivo del proyecto y qué controles mínimos se deben hacer durante la ejecución de la obra. Esto es fundamental.
Muchas veces nos confiamos confundir el concreto y ya, pero hay que hacer pruebas indirectas o usando equipos de detección para recubrimiento y demás, o hacer pruebas inclusive semidestructivas para verificar que realmente lo que se diseñó fue lo que se construyó. Hay que considerar los eventos que pueden presentarse para la estructura durante la vida útil de diseño y revisar su impacto en el proyecto. Y una cosa fundamental ya que siempre debemos tener en cuenta es el microclima local, rangos de temperatura y los periodos estacionales, si los hay, en las estructuras que van a estar sometidas a este caso, pues al ambiente marino. Muy bien. Aquí hay una cosa que hay que destacarla, es que a veces somos muy centrados en las normas y ustedes van a ver que en esta charla no menciono prácticamente ninguna norma. Menciono es lo que pasa con la aplicación de las normas y lo que pasa con la aplicación del sentido común y las buenas prácticas de ingeniería en la construcción y en el diseño. Aquí hay una cosa importante y es que así tenga yo un paquete de normas y las conozca de pe a pa y tenga toda la información a la mano, hay que complementarlas con la reingeniería y la experiencia del diseñador. Y aquí un tip de lo que es experiencia. Simplemente puede decir uno que experiencia es saber al menos 2000 maneras de cómo no se hacen las cosas. Eso es lo que deja la experiencia. Esos fracasos y esas situaciones que a uno lo desvelan, lo hacen pensar y resolverlas. Esa es la experiencia. Saber qué no debemos hacer para evitar cometer los errores que una y otra vez a veces se cometen por no aplicar la reingeniería. Y la aplicación de la experiencia del diseñador y su conocimiento del medio donde será diseñada la estructura expuesta al ambiente marino puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y un gran fracaso. Hay que ir, caminar, visitar, recorrer, analizar dónde vamos a hacer la estructura para estar muy consciente de las condiciones a las cuales se va a ver sometida durante su vida de servicio. Práctica constructiva número 1 en una roca artificial. La elaboración de la formaleta. ¿Cómo la voy a atracar? ¿Cómo voy a hacer que la geometría de diseño se cumpla al momento de fundir un elemento? Por ejemplo, una viga de 1 metro de alto tiene una carga por metro lineal de 2300 kilos en la base. Si yo no tengo en cuenta eso en el encofrado que voy a utilizar, puede la formaleta deformarse y lograr un elemento completamente deforme que no va a cumplir con las expectativas de durabilidad que estamos buscando. Esto incluye también la colocación de los ductos en concreto preesforzado. Otro tema que a veces se maltrata es los agentes desmoldantes. Hay que usar agentes desmoldantes certificados que no deterioren la piel del concreto. Y la piel del concreto es el recubrimiento del acero. Y el recubrimiento del acero es fundamental para que una estructura sea segura y durable. Hay que tener también un tema definido de la figuración certificada del acero de refuerzo. Además, que tenga un recubrimiento protector para evitar la corrosión. La protección redundante se traduce en mínimos reclamos de postventa. Hombre, si un soldado puede salir a combate con chaleco a prueba de balas, pues mejor que lo use, porque si no lo usa, está quitando una protección fuera de su habilidad para moverse en el campo de batalla. Aquí pasa algo similar. Si yo tengo un acero desnudo sin ningún tipo de protección y tengo problemas en el concreto, no voy a tener quien me apoye para poder evitar problemas de corrosión y deterioro prematuro del acero. Aquí hay un tema de discusión que algunos no lo comparten, pero de todas maneras quiero ser enfático que un concreto en ambiente marino debe ser diseñado por durabilidad, donde prime la relación agua-cemento
tamaño máximo del agregado, los aditivos que debe usar según el clima, adiciones también según el uso, e incluir un inhibidor de corrosión en los diseños de mezcla. Aquí vemos que la resistencia se vuelve secundaria, porque lo importante es que el concreto sea durable. Obviamente una consecuencia de un concreto durable se da una alta resistencia, pero no al revés. No un concreto de resistencia alta puede ser durable. Otro temita que a veces se deja un poco a la improvisación en obra, y es, hay que definir los sistemas de transporte y fundida del concreto. ¿Cómo lo voy a vertir? Si es directo del mixer, si uso plumagrúa, si utilizo sistemas de bombeo, entre otros. Esto debe ser plenamente definido por el diseñador y debe ser cumplido por el constructor, porque eso va de la mano con la calidad final del concreto una vez fundido en la estructura. Hay que definir los equipos y procedimientos de compactación del concreto que son vitales para garantizar su densificación, evitar segregación de la mezcla. Hay que contemplar ensayos para verificar permeabilidad del concreto fundido y curado. Esto sí que evitaría problemas de postventa si tiempo después de tener la estructura fundida y demás, hacemos unas pruebas de permeabilidad y miramos cómo quedó realmente el concreto fundido. Recordemos que los cilindros son una evaluación del concreto a boca de máquina, pero un concreto que ha sido transportado, compactado, vibrado y curado, ya tiene una serie de variables adicionales que se evalúan in situ, con ultrasonido, con toma de núcleos, con ensayos directos, pero ya el cilindro de muestra no nos va a dar información sobre ese tema ya del concreto en obra. Hay que también determinar, como mencionamos antes, los tiempos de retiro de formaleta y desencofrado para evitar lesiones en el concreto a edades tempranas. Se ha dado el caso que aparentemente el concreto se ve bien, desencofra los 4 o 5 días, debían ser 7 u 8, y aparentemente la estructura se desempeña bien, pero estoy generando microfisuras que con el paso del tiempo en ambiente marino, que no lo perdona, van a generar entrada de agentes agresores y finalmente vamos a tener problemas de durabilidad. Tema del curado. Tan olvidado y deficientemente ejecutado la mayoría de las veces. Eso fundamos el concreto y no hay problema, eso se cuida solo, la lluvia le va a ayudar y la brisa le va a ayudar y estamos en ambiente húmedo, no hay ningún problema. Todo eso son mentiras que nos estamos diciendo porque el concreto es como el atleta de los 4 kilómetros. Una vez que se funde, que el atleta recorre los 4 kilómetros, necesita hidratación, que es cuando yo desencofro, retiro el encofrado perimetral, debo empezar a saturarlo para compensar el agua que perdió por su reacción exotérmica. Si yo lo hidrato bien y lo mantengo fresco al menos 3-4 días, luego puedo usar mi agente curador y voy a lograr sellar un concreto con suficiente humedad interna para que tenga poca permeabilidad y logre hidratar la mayor cantidad de masa de cemento incluida en ese diseño. El curado debe hacerse con agua aspersada para saturar el elemento. Luego aplicar los agentes curadores en manos cruzadas y hacer seguimiento a las temperaturas del concreto. Con esto evitamos fisuras tempranas por retracción y recordemos que por ellas pues, van a entrar agentes agresores tanto para el concreto como para el acero. Si tenemos un concreto bien hidratado, vamos a obtener una mejor resistencia, baja permeabilidad, logrando que la mayor cantidad de cemento reaccione con el agua incluida en el concreto. Miremos aquí un caso simplemente ilustrativo, cómo no se debe curar concreto.
Y ahí pongo la frase de los antiguos maestros, la letra con sangre entra. Hombre, si yo hablo de que el concreto está lleno de poros microscópicos, imagínense ustedes una manguera de 1 pulgada vertiendo agua directamente sobre un concreto, ¿cuánta agua se va a perder y cuánto va a poder absorber el concreto? Pues lo mejor es utilizar agua aspersada, no en chorro. Eso va a facilitar que esos poros la absorban. Por lo menos 3 días consecutivos, mantenerlo hidratado, conservar esa humedad esos 3 días consecutivos. Esta práctica tiene beneficios que van directamente con una mayor durabilidad. Hemos revisado concretos del año de 1928 en tanques de concreto de acueductos en ciudad intermedia, hechos con piedra machacada a mano, especificada en los planos, con un contenido alto de cemento, y son concretos que en su época se concibieron para 2.500 libras, y en la época de evaluación en el año 2005 estaban dando 5.000 libras de resistencia. O sea que ahí vemos que es beneficioso este curado juicioso, permanente y sobre todo ejecutado con todo el rigor que merece para tener estructuras durables. Una cosa elemental, ahora que hablamos tanto de ecoamigables, de proteger el medio ambiente, aquí tenemos un caso de unos productos que son diseñados para garantizar recubrimientos que no queden menor a lo especificado, evitar excentricidad en los recubrimientos, que es cuando tenemos un elemento prismático. Si no colocamos bien la canasta de refuerzo dentro del encofrado, nos va a quedar una cara con poco recubrimiento y el que le falta a esta le va a quedar en exceso a la otra. Finalmente sabemos que la parte débil de menor recubrimiento va a ser la primera que va a presentar las patologías iniciales por durabilidad. Aquí vemos, estos productos son hechos con plástico reciclado. En vez de botarlo, lo volvemos algo útil. Este que estoy mostrando acá, el de la izquierda, está diseñado para vigas, donde dentro de estas mordazas queda la varilla, se amarra con alambre, se estabiliza la parte cónica en la formaleta y nos queda la varilla completamente alineada y paralela a la formaleta para garantizar un recubrimiento homogéneo. El recubrimiento no es puntual, sino total en toda la zona de acero que esté con su elemento de hormigón armado. Esta otra, el disco de la derecha, es para utilizar en mallas o en columnas, colocándolo en los estribos, en los flejes, para poder garantizar un recubrimiento homogéneo y adecuado en todo el elemento. Hay una cosa muy importante que algunos la discuten por costos. Aquí me disculpa, me tomo un poquito de agüita aromática que estoy un poco seco. Qué delicia, los invito a que se vayan tomando un tintico también o agüita aromática. Bien, aquí tenemos un acero de una obra pequeña hecha en La Guajira, en zona de influencia marina, donde en esta comunidad pues se invitó a que el contratista fuera muy juicioso con el tema de protección y todo el acero fue recubierto con un producto para evitar la corrosión, evitando el ataque de cloruros, y esto lo que nos permite es hablar ya de las redundancias de protección. Vimos antes el concreto con relación a agua-cemento baja. Usar inhibidores de corrosión incluidos, productos, algunos son derivados de calcio, que recuerden en este momento, y especialmente dosificados e incluidos para evitar que el acero tenga puntos de corrosión por cloruros. Entonces, en este caso tenemos el acero cubierto, que nos ayuda a evitar ese ataque de cloruros, y adicionalmente un concreto con inhibidores de corrosión, pues tenemos, tal como el soldado hábil en campo, con su chaleco a prueba de balas, tenemos un sistema redundante de protección del acero.
Aquí un repaso rápido de lo que es la corrosión del acero. Entonces miremos en este gráfico. Primero hablemos un poco del ánodo, que es el de carga positiva, y como tal atrae los iones de carga negativa. El cátodo es de carga negativa y atrae a los iones de carga positiva. Esto genera un flujo como lo ven acá. ¿Qué pasa con este flujo? Uno de los puntos, en este caso el ánodo, empieza a perder estabilidad como acero y empieza a volverse hierro. Y entonces aquí viene un problema delicado. Y es que el óxido de hierro tiene el problemita que su volumen es 3 a 4 veces mayor que al acero original. Entonces, ¿qué pasa si yo dentro de un concreto que es muy sensible a las tensiones, introduzco un elemento muy denso? El concreto tiene una densidad más o menos de 2.3 toneladas por metro cúbico. El acero puede ser de 8 o 10 toneladas por metro cúbico. Entonces, ¿qué pasa? Si ese acero empieza a expandirse, automáticamente voy a generar paralelo a él, sea estribo, flegio o varilla longitudinal, una fisura característica que mapea la expansión del acero, reflejándola en el concreto de recubrimiento, mostrando que hay un proceso corrosivo en avance que finalmente va a traer todos los problemas que conocemos. Pérdida de adherencia del acero al concreto, va a fracturar el concreto de recubrimiento y va a permitir que otros agentes agresores ingresen y sigan deteriorando la estructura de manera progresiva. Y aquí el otro tema importante que vemos en las evaluaciones. En la gráfica de la izquierda vemos la corrosión típica de carbonatación, que es general. O sea, uno mira la estructura o la zona expuesta y encuentra que toda la varilla ya presenta descamación, expansión, obviamente pérdida de adherencia, y contrasta con la corrosión por cloruros, que son, haga de cuenta, picaduras, no de zancudo, sino de corrosión, que en este caso van generando unas u otras el deterioro progresivo del acero, incluido en el hormigón armado o concreto reforzado. Muy bien, ahí dejemos una parte en expectativa con el tema de corrosión y miremos ahora lo que es las expectativas. ¿Cuánto debería durar una edificación bien hecha para un hotel a la orilla del mar? ¿Cuánto debería durar un muelle de carga de productos perecederos cerca a una zona costera? ¿Cuánto debería durar un viaducto en una vía que pase de una isla a otra en una zona marina para que sea operativo y seguro? Entonces aquí la gente experta en vida humana, en análisis de vida humana, habla que el ser humano puede vivir 120 años en condiciones ideales, pero ¿por qué llegamos solo a 85 en promedio? Y con tantas enfermedades, que Alzheimer, que demencia, que Parkinson. ¿Por qué pasa eso? Entonces, al igual que al ser humano le pasan estas cosas, hay una vida de diseño, una vida útil y una vida residual en las estructuras de concreto reforzado. La vida de diseño es la que yo quiero por mis planos de diseño lograr. La vida útil es la real que estoy experimentando ya en la práctica. Y la vida residual es cuando tengo ya patologías y proyecto con curvas de carbonatación cuántos años más le quedan de vida a esa estructura si esa carbonatación siguiera a una velocidad alta, media o baja. Entonces, la patología de la construcción se ha vuelto más que todo forense, porque evalúa patologías de las obras donde la mayoría de los casos la durabilidad se sacrifica desde un comienzo por argumentos de tiempo y costo. No, es que tenemos que entregar la obra rápido, tenemos que entregar los apartamentos para el hotel rápidamente,
el puente hay que inaugurarlo ya, es que va a llegar el primer barco al muelle y necesitamos que esté operativo. Y todo esto, una con otra, pues nos va generando esa laxitud, digamos, en poder hacer esta etapa, digamos, adecuada. Y finalmente nos llevas a hacer la mayoría patología forense cuando ya el problema está y no antes para evitarlo con todo lo que implica ello. Bueno, hay una cosa importante y es que la mayor parte de las patologías en estructura sometida a ambiente marino son por falta de cumplimientos de parámetros de durabilidad. Se pueden reducir e incluso evitar si desde el proyecto de diseño se vincula a un especialista en patología de la construcción. No lo consideren una cuña, considérenlo como algo válido que en otros países se hace. Cuando voy a diseñar un proyecto en condiciones extremas, vinculo a un patólogo al equipo de diseño que nos va a ayudar con el tema de materiales, procesos constructivos más seguros desde el punto de vista de durabilidad, tomar acciones preventivas redundantes. Todo esto va a permitir prolongar esa vida útil o inclusive superarla la de diseño y ahorrar una gran cantidad de dinero al cliente a posteriori con postventa, reparaciones y demás. Las patologías principales por durabilidad pues se pueden clasificar básicamente de esta manera: fisuras a edades tempranas, heterogeneidad en los espesores de recubrimiento del acero, uso de aceros desnudos sin recubrimiento previo, sin estos productos que les comentaba antes, unos agregados de deficiente calidad y diseños de concreto que, ¿y qué será ese qué? Pues muy sencillo, solamente tienen como parámetro de calidad cumplir con una resistencia a la compresión, sin tener en cuenta contenidos mínimos de cemento, relación agua-material cementante y la inclusión de aditivos inhibidores, debiendo considerarse todo lo anterior como parte fundamental de los concretos que usemos de aquí en adelante en ambiente marino. Dirán, es que eso es muy costoso. Ojo, una cosa es caro, otra es costoso y otra es saber invertir adecuadamente. Un peso invertido hoy adecuadamente va a ahorrar 5 pesos a futuro con más costos y más problemas si puedo prevenir una gran cantidad de estas patologías tomando estos parámetros que les comparto como parte fundamental del diseño y en este caso específico del concreto para tener una durabilidad adecuada. Otra parte fundamental, el curado, el uso de gravillas con tamaño máximo adecuado, uso de esmoldantes certificados para la formaleta, hacen parte integral de un concreto de recubrimiento sano y resistente que nos permita obtener estructuras con mayor durabilidad. Aquí está el símil, hablando del ser humano. La piel es el órgano más pesado del cuerpo humano. La tarea es protegernos del medio externo. Hombre, pues si uno cuida su piel usando cremas humectantes, loción solar para estar saludable, pues sería un logro importante que después de esta charla, cada uno en las obras que vaya a cometer, piense en la importancia de cuidar la calidad de un buen concreto de recubrimiento, porque esa es la piel del concreto reforzado. Y si lo hacemos adecuadamente en ambientes marinos, vamos a tener unas estructuras mucho más durables y con menor compromiso de lo que llamábamos reparaciones de postventa. Aquí una frase para resumir y cuidar esto. La prevención en el diseño, ejecución y cuidado periódico de las estructuras de concreto es más seguro y económico que rehabilitar las poblaciones debido a problemas de durabilidad. Y ahí vuelvo a insistir, que hacemos nuestra estructura, bombos y platillos, inauguración, y la dejamos a su suerte 5, 10, 15 años, hasta que llama a alguien a decir, se fisuró la viga, se cayó un pedazo de puente, se rompió el tablero, un ala del hotel está inservible porque hay unas grietas en las placas, en fin, y finalmente
pudimos haber tenido a la mano todo para evitar estos problemas. Entonces, ahora sí miremos planes de trabajo de campo con ensayo y muestras. Entonces, hablemos de los tres, digamos, grupos estructurales que nos competen, que son edificaciones, que son puentes y que son muelles. Empecemos con una edificación tipo hotelera, zona costera, zona turística, en fin. Entonces, si nos tocara hacer una evaluación de la estructura de estas, primero hay que hacer un recorrido inicial con toma de video y fotos para empezar a tener contacto con el paciente. Hay que verlo y sentirlo a ver qué nos está diciendo la estructura. Ellas no hablan inglés, ni francés, ni español. Tienen su forma. Grietas, fisuras, deformaciones, fluorescencias, una cantidad de cosas que nos dicen que algo está pasando. Luego de ese recorrido de videos, hay que sentarse juiciosamente a mirar puntos de toma de ensayos y muestras de una forma aleatoria. Si algo está bien, donde yo lo muestre, debe salir bien. Entonces debo ser lo más aleatorio posible. En casos extremos que vea cosas muy graves, medianamente afectadas y sanas, pues es bueno tomar muestras de los tres para hacer un comparativo y mirar, como decía al final doctora Icardi, por qué la que está buena al lado de la mala está buena y no mala como la mala. Entonces ahí tenemos una forma de poder comparar qué pasó allí. Entonces en este caso hay que mirar esos puntos, ver la facilidad de acceso y la seguridad del personal de campo, no someterlo a maromas que impliquen un accidente o un deceso, un accidente grave. Y hay que tener en cuenta que las estructuras normalmente están en uso, o sea que tenemos que acordar con nuestro cliente los horarios, los tiempos y demás para que el impacto sobre el usuario sea mínimo. Elaborar el plan de trabajo de campo y obtener la aprobación del cliente. Es básicamente una hoja de Excel donde se colocan los puntos de ensayo, un listado de todas las pruebas que vamos a cometer y las cantidades y los tiempos estimados para desarrollar ese plan de trabajo. Entonces, hablando un poco de qué ensayos, pues hablemos de los que normalmente se pueden usar para una edificación, hablando de este hotel imaginario a la orilla del mar. ¿Qué deberíamos hacer allí? Entonces, lo primero es marcar los puntos patológicos de ensayo y toma de muestras. Se puede usar código de colores, cintas de color fosforescente, amarillas, azules, rojas, qué sé yo, que permitan ubicar ópticamente y fácil a cualquier persona los puntos que se van a utilizar para ensayo. Luego hacer un escaneo del refuerzo verificando diámetros y recubrimientos con el equipo electrónico. Básicamente es una forma rápida de mapear cómo está distribuido el acero de refuerzo en los elementos que se van a revisar en los puntos escogidos. Hacer un levantamiento de las lesiones más destacadas y estimar y calcular el porcentaje de ocurrencia en la estructura. Fisuras mapeadas de corrosión, 90%. Fisuras por deflexión excesiva, 10% de los elementos. Eso nos permite sensibilizarnos qué tan buena, regular o afectada está la estructura con esas lesiones y patologías. Toma de espesores de recubrimiento del acero en al menos 3 caras de un elemento prismático para ver su homogeneidad. Uno simplemente lee en el plano, viga de 20 metros de luz, estructura o elemento preesforzado con recubrimiento perimetral de 5 centímetros. Pues hombre, si no verificamos al menos 3 caras, no vamos a saber si son 5 centímetros o no. Hay que verificar la cara inferior, las dos laterales por lo menos, y verificar que realmente tenga los 5 centímetros en las 3 caras, no en una o en dos, sino en las 3, porque el acero puede ser atacado por los agentes externos por las caras laterales o inferiores. El agente agresor no respeta eso, así que es muy importante que sea verificado al menos en 3 caras del elemento. Hay que realizar apiques y regatas en el concreto de recubrimiento para verificar frentes de carbonatación directa en sitio y elaborar las curvas de vida residual proyectadas a 100 años.
Esta es una forma de gráficamente observar si la estructura está cercana o no a su vida final residual. ¿Por qué? Porque ahí estimamos carbonatación, la mínimo frente de avance, el máximo frente de avance, y lo comparamos con el recubrimiento de acero de la varilla más cercana y la más lejana en la zona de la pique. Con esos recubrimientos y las dos profundidades de carbonatación, elaboramos por ley de Fick una serie de curvas proyectadas para poder sacar esa vida residual estimada conociendo la vida actual de la estructura. También ahí en esa parte hacemos la marcación y toma de lecturas de ultrasonido. Con esto verificamos homogeneidad del concreto y pérdidas de salinidad en los sectores con grietas que no sean producto de procesos corrosivos en el acero. ¿Para qué le vamos a hacer un ultrasonido a una grieta producida por corrosión si ya sabemos qué va a dar? Esto lo hacemos en zonas donde haya juntas o donde haya una fisura que sea de cortante o una fisura por flexión para saber qué tanta sanidad ha perdido el concreto en esa zona. Hay que hacer toma de núcleos para realizar análisis petrográfico, ensayos de resistencia a la compresión y ensayos de permeabilidad. Estas pruebas sobre núcleos son muy importantes porque la petrografía es el análisis íntimo del concreto al microscopio. Vamos a ver cómo se hidrató la pasta, cómo está de vacíos, qué agentes contaminantes pueden existir en el concreto, cómo está la adherencia del agregado a la pasta, en fin, toda la información que a simple vista no podemos ver nos la va a aportar la petrografía. Obviamente la resistencia, que es un parámetro que tenemos que conocer, y la permeabilidad para saber si realmente nuestro concreto es o no es lo esperado en durabilidad que se ha diseñado. Otro traguito de aromática. Muy bien. Aquí hay una parte fundamental y es el tema del microclima y condiciones locales de la brisa marina en los diversos costados de la edificación. La brisa marina cobra su precio. Si yo tengo el lado norte de una estructura permanentemente recibiendo 8, 10, 15 horas diarias brisa marina en ese sentido, tengo que tomar medidas en el diseño para evitar que esa brisa permanente y constante sobre una cara de la estructura llegue a afectar su durabilidad, usando recubrimientos mayores o elementos de protección adicionales al concreto, en fin, todo lo que me permita a mí cuidar la estructura de esos agentes agresores, en este caso de esa brisa marina. Otra parte importante de esta evaluación es una toma de fotos y videos del estado inicial de la edificación y cómo se desarrolla o se va desarrollando el plan de trabajo. Esta parte es fundamental porque ópticamente es más fácil explicar muchas cosas que a veces con palabras son complejas o que se prestan a interpretaciones diferentes según la persona que las lea. Entonces miremos aquí el caso de un puente. Pues hombre, en el puente todo lo que vimos en edificación aplica, válido todo, pero adicionalmente hay otras cosas que debemos revisar. Hay que revisar estado de barandas de protección y sus anclajes al tablero. A veces vemos unas barandas en buen estado y cuando hacemos una pique en la zona de anclaje, encontramos que el anclaje ya está corroído o tiene problemas de ejecución y de adherencia o de amarre a la armadura del tablero y genera un punto de riesgo para los usuarios del puente, pues obviamente nos toca reportarlo y analizarlo. Revisar los drenajes para la evacuación de agua lluvia. Aquí no solamente agua lluvia, sino agua con sal marina. Imagínense, es equivalente a las vías en los países estacionales que para evitar el hielo o para poder derretir el hielo usan sal para evitar que se congele el agua lluvia allí o la nieve. Entonces es un ataque fuerte porque tiene cloruros
la sal tiene cloruro, NaCl. Entonces es un tema importante que tengamos unos drenajes adecuados para evitar que esa agua se quede allí más de lo deseable en el tablero del puente. Revisar estado de juntas y materiales empleados en estas. Las juntas, que en general deben ser estancas y deben permitir el movimiento de la estructura, pues deben garantizar una protección ideal de las zonas de apoyo, tanto de la viga de apoyo como de la superestructura, para evitar que en esas zonas se generen problemas de corrosión o ataques de durabilidad en la zona extrema de esas vigas. Nos toca revisar neoprenos de los apoyos de la superestructura, a ver cómo están, si están cumpliendo con su función de atenuar el impacto de la superestructura sobre la infraestructura en las zonas de junta donde se pasa de una luz a otra en el puente. Una cosa fundamental con los puentes son las pilas de apoyo. Hemos visto en la práctica que una gran pila de 5 metros de ancho por 4 de largo, de 15-20 metros de altura, se pone uno a hacerle un estudio de recubrimiento y se encuentra que la cara norte con respecto a la sur, que son opuestas, una tiene 10 centímetros de recubrimiento y la otra tiene 3, porque simplemente la canasta fue colocada sin separadores y sin un cuidado adecuado dentro de la formaleta y quedó simplemente el recubrimiento mal distribuido. Pues ya veremos que eso se paga caro. Entonces, ahí es importante que en ese perímetro, por lo menos en caras opuestas, o al menos en 3 de ellas, verifiquemos que haya homogeneidad en ese recubrimiento especificado. Hay que revisar también en un puente el estado de redes anexas, acueducto, voz y datos, líneas de energía, sistemas de alarma e iluminación, según el caso. Ahora hablemos de un muelle. ¿Qué pasaría en un muelle? Están todas las anteriores de la edificación, pero hay también que revisar otros temas. Por ejemplo, está el desgaste de pavimento en la plataforma del muelle. Ese tema clave, porque si tenemos una superficie insegura, cuando haya mal clima o haya problemas de algún derrame o material contaminante en esos pavimentos, si no los tenemos adecuadamente protegidos o tienen un desgaste excesivo, van a tener problemas de durabilidad y van a generar, obviamente, problemas operativos. Hay que revisar las juntas de construcción entre las etapas de desarrollo de los muelles. Los muelles crecen en longitud y en ancho, entonces la estructura receptora debe ser vinculada a la nueva para poder hacer una plataforma estable y segura. Hay que revisar esas zonas de contacto, revisar también los sistemas de drenaje de agua lluvia en la plataforma, identificar la cercanía de puntos de vertimiento de aguas servidas y su posible impacto en la estructura, que lamentablemente en las ciudades costeras esto se da. Cogen las aguas servidas de empresas o del mismo sistema de alcantarillado domiciliario y simplemente, como hay tanta agua en el mar, pues echémosla allá. Y si hay una corriente que coge esa agua altamente contaminada y la lleve a la zona de nuestras estructuras, pues vamos a tener no solamente el ataque de cloruro, sino otra serie de compuestos, inclusive igual o más agresivos que estos, afectando nuestra estructura. Otra parte que se afecta mucho, la cabeza de los pilotes en la zona de unión a la plataforma y en la zona de fluctuación de marea. Pues es muy sencillo, es el tema de mojado y secado. Si tengo un concreto mojándose y secándose todos los días del año, 365 días al año durante 15 años, ese proceso va a generar que la porosidad del concreto aumente por ese desgaste y va a permitir el ingreso de agentes contaminantes, y por eso es que vemos en las zonas de fluctuación que el desgaste es mucho mayor que en el resto. Un concreto permanentemente saturado no va a tener los problemas que un concreto que se moja y se seca periódicamente. Otra parte fundamental aquí es, en un diseño hay que
revisar para la evaluación los parámetros más relevantes del proyecto y hacer un cuadro de análisis para mirar qué tanto se cumplieron y calificarlo en la escala numérica. Lo más sencillo es calificarlo en porcentaje. Hombre, si uno le dice a una persona que escucha un tema cualquiera, le dice, esta estructura tiene un cumplimiento de parámetros de diseño del 95%, pues de entrada va a tener una tranquilidad y va a entender que su estructura está en un grado de sanidad alto. Pero si yo le digo que el cumplimiento es del 65%, pues ya no va a quedar tan tranquilo. Seguramente va uno a decirle que necesita un mantenimiento rápido, unos mantenimientos urgentes para evitar que la estructura llegue a colapso o a un deterioro tan severo que no se puede usar y que además los costos van a ser supremamente altos para su recuperación. Entonces, esta parte es importante para hacer más entendible, amigable y digerible el informe de evaluación. Hay que calificar el grado de severidad de las lesiones y su frecuencia por cada una de ellas. Establecer en lo posible las causas que las ocasionaron, por ejemplo, cargas de servicio, lesiones por durabilidad, etcétera, para poder hacer una buena recomendación final de cómo evitar, por un lado, y cómo reparar por el otro lo que ya está presente. Clasificar los resultados de los ensayos de núcleos para resistencia, petrografía y permeabilidad y compararlos con las especificaciones de diseño. Esto sí es fundamental, tenerlo como parte de la evaluación y poder entender realmente qué tanto se acercó la obra a lo diseñado inicialmente. Hay también que revisar los parámetros de buenas prácticas constructivas, como ya lo hemos visto, y establecer una calificación numérica de su cumplimiento. Mirar si hubo un buen curado, si la relación agua-cemento fue baja, si tenemos bajo contenido de poros, baja permeabilidad, en fin, todo esto que nos permita entender que la práctica constructiva fue adecuada. Otra cosa importante en la evaluación y en ese análisis es verificar que el proyecto se esté usando actualmente para lo cual fue diseñado. Hay que establecer si los cambios de uso, en caso de presentarse, han derivado en modificaciones de la estructura. Esa es parte de la historia de la estructura. Entonces, yo arranqué con un hotel que era para viajeros solos, por ejemplo, y luego decido unir cuartos pequeños a cuartos más grandes, aumento la carga de personal, aumento los enseres del proyecto y resulta que la estructura no estaba diseñada para eso. Tengo que reforzarla o incluir elementos que no están allí para mejorar su desempeño con el nuevo uso. Entonces es muy importante que estemos hablando de lo mismo cuando hagamos la evaluación de cuando fue diseñada la estructura. Hay un tema que ha cobrado cada vez más fuerza, que son los prefabricados. Yo prefiero llamarlos elementos modulares, porque la palabra prefabricado ha sido muy maltratada a lo largo de su uso, porque en una época hubo una expansión de prefabricados que casi que hasta en una finca se hacían prefabricados en cualquier parte. Y no, esto es realmente una producción en serie de concreto modular, perfectamente curado, perfectamente diseñado, fundido, vibrado y curado, que nos debe dar, es más bien seguridad y calidad, y obviamente un ahorro importante de tiempo en la obra, pero es importante saber en estos elementos prefabricados qué tan cercanos estuvieron o no a cumplir todos los, digamos, recomendaciones en el proceso constructivo, el curado y que el patio de prefabricación haya sido adecuadamente ensamblado. Y también hay que hacer otra parte importante, las curvas de vida residual y verificar que estén dentro de los parámetros de diseño de la vida útil de la estructura. Un ejemplo, si yo tengo una estructura diseñada para 50 años, donde espero tener una serie de lesiones, digamos, manejables y económicamente reparables, pues, oh sorpresa, ¿qué pasaría si a los 10, 15 o 20 años
ya tengo el 50 o 60% de la estructura severamente afectada. Pues seguramente no va a llegar a la vida útil, la vida útil no va a igualar la vida de diseño. Vamos a tener un problema allí que va a implicar más costos, más tiempo de mantenimiento y sacar de uso la estructura, que es un costo residual importante, sobre todo pues en estructuras de uso de muelle. Bien, aquí hay una parte importante que son las conclusiones del estado de la estructura y mirar las causas más probables que ocasionaron esas patologías. Realmente la patología forense va ahí. Yo debo al final saber eso, poderlo decir, poderlo demostrar, poderlo comprobar y obviamente dar una serie de recomendaciones que uno espera que sean acogidas para que a futuro se evite eso y se puedan hacer reparaciones adecuadas. Hay que hacer también una recomendación de las acciones correctivas que se deben hacer a las patologías. Y también recomendar las acciones que se deben hacer a futuro para que en proyectos similares, preferiblemente, pues, reducir en general y preferiblemente las patologías originadas por el área de durabilidad. Un poquito de agua. Espero que ustedes estén tomando un tintico allá, que no se me vayan a dormir aquí con la charla, que ya a estas alturas uno sentado ya la cosa pesa. Muy bien. Entonces aquí un recordatorio. El ambiente marino es de alto impacto en las estructuras de concreto reforzado y no perdona las omisiones, es implacable. Ya lo vamos a ver ahora en una serie de fotos tomadas de visores de internet. Al final están los puntos o créditos de estas estructuras que voy a mostrar acá, que son ilustrativas ya de los casos prácticos y reales que se dan en sitio. Esta es una foto de una estructura de plataforma vista por la cara inferior, donde está obviamente expuesto al ambiente marino. Entonces miremos cómo se desarrollan los procesos corrosivos. Primera parte importante, está muy general que la lesión de corrosión empiece en el fondo de las vigas. Pues, ¿qué posiblemente pasó? Si yo coloco el acero sin esos distanciadores que vimos ahora, me van a quedar unos sectores con poco recubrimiento en el apoyo o en el centro, según el caso, porque las armaduras pesan y se deforman dentro de la formaleta antes de fundir. Y entonces, donde esté el menor recubrimiento, empieza el ataque de cloruros o de carbonatación, me genera corrosión y se empieza a caer el concreto de recubrimiento. También se observa los estribos, en este caso, porque son de las vigas, que también presentan un problema de corrosión. ¿Por qué? Porque es el elemento más externo de la armadura. Y si tengo además un recubrimiento insuficiente, pues voy a tener que el inicio de la patología va a empezar por allí. Entonces, estas observaciones de campo son fundamentales para uno empezar a entender qué puede estar pasando en la estructura al momento de hacerse la respectiva evaluación e inspección. Aquí en el diseño de muelles hay que tener en cuenta que las grúas generan cargas dinámicas, producen vibraciones importantes a considerar, y también los vehículos que circulan por la plataforma del muelle pues van desde tractomulas, la mayoría de los casos, como los montacargas especiales que tienen solamente 2 ejes y 6 llantas, que son cargas altamente concentradas y deben ser las cargas dominantes al momento de hacer un diseño, para el caso de un muelle. Aquí vemos un elemento de borde con pérdida de concreto de recubrimiento, acero ya expuesto a un
inicio del proceso de corrosión. Y en este caso, como veíamos antes, está general la afectación en todo el acero, que nos evidencia que hay un problema de carbonatación. Seguramente ahí se hará en su momento la revisión en zonas periféricas a ver qué frentes de carbonatación se encuentran en un sector como este. Un caso importante de destacar: si un acero tiene una película pasivante desde la fábrica en general, antes de colocar un recubrimiento en sitio, pues hombre, ¿cómo es mejor limpiarlo para no romper la película pasivante? ¿Con un cepillo manual o con grata de pulidora? Ahí les dejo la inquietud. Un acero sin recubrimiento de protección a la corrosión, si yo mecánicamente le quito esa capa pasivante natural que trae, pues ¿qué estoy haciendo? Es como hacerle abrasión a la piel con un elemento vigoroso, la pongo a sangrar, la dejo expuesta, rompo la protección y cualquier agente puede entrar allí. Entonces, ese es un caso que hay que tener en cuenta en el manejo del acero antes de la fundida para no quitarle esa capa pasivante natural que trae desde fábrica. Aquí en la construcción de puentes como este, tiene una viga cajón doble. Importantísimo todo el manejo que se dé durante el proceso de construcción para proteger el acero de, obviamente, en este caso, pues con una cobertura adicional a lo que puede tener el concreto. Y aquí observamos que en este caso se permite, por la forma de construcción del puente, usar los mismos mixers sobre él para ir fundiendo las partes que van avanzando de la estructura, que seguramente es por voladizos sucesivos. Aquí vemos otro caso en una estructura de soporte de puente, que seguramente aquí en la esquina quedó el acero demasiado bajo, trataron de darle más recubrimiento en el centro y finalmente, como no tiene separadores ni nada que permita que el acero quede equidistante a la formaleta, pues se produjo acá un ingreso de agentes corrosivos y generaron ya la pérdida del recubrimiento, y el acero ya prácticamente es una sombra porque la sección resistente se ha perdido ya en un valor que afecta la adherencia y la capacidad estructural de este elemento. Canastas de refuerzo descentradas con recubrimientos diferenciales en las caras opuestas. Aquí lo vemos claramente. Caso de una pila. Tenemos una cara, en este caso la que observamos, donde se ve ya el desprendimiento del concreto. Tiene fluorescencia en la parte superior. Y muy seguramente si miráramos esta pila de la cara opuesta, el recubrimiento que aquí no tiene lo va a tener del otro lado. Si eran 7 y 7, de pronto aquí tiene 3 y el otro tiene 12, por decir algo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la corrosión va a empezar por la cara de menor recubrimiento. Un caso para no olvidar, y lo traigo a colación, fotos tomadas del New York Times, el colapso de Champlain Towers en South Miami. Un caso que, pues para muchos, generó toda suerte de controversias y discusiones. Pero aquí es muy probable que todo esto tuvo como inicio un tema de corrosión en acero de columnas y vigas. Y siempre los problemas en patología son la combinación de varios detalles. Entonces, aquí unas columnas en la parte del sótano de parqueaderos, problemas de corrosión, deciden hacer un mantenimiento de aires acondicionados de la torre, colocan equipos pesados en la cubierta,
se omitieron de pronto estudios previos de patología que hablaban de que había unas columnas con corrosión, en fin, y una cosa con la otra, pues va generando una combinación de eventos que llevan a un desastre, pero que siempre hay un punto de desencadenamiento que es el que hay que encontrar en este tipo de patologías forenses. Aquí se ve cómo quedaron aceros completamente desnudos de la placa de parqueaderos, la torre colapsada, y según cuentas, el mecanismo de colapso se inició en las columnas del sótano de parqueadero bajo la placa de soporte de la piscina. Ahí había posiblemente problemas de diseño también, uso de materiales de baja calidad. Y entonces uno dice, bueno, un edificio de 13 pisos que duró 40 años, ¿cómo así que se cayó? Pues es lo que le pasa a un boxeador en las peleas de peso pesado a 15 rounds, donde ustedes ven que dos boxeadores se golpean y hay uno que le da un jab al otro, que es un golpecito pequeño pero constante, y llegan al 13º round y a ese boxeador que le han pegado tantos jabs le dan un golpe un poco más fuerte y queda noqueado. Y dice, pero se cayó tan fácil. No tuvo en cuenta todo lo que le pasó antes. En este caso el edificio, 40 años, ya es una vida de servicio importante. Ese edificio debió haber tenido unos mantenimientos periódicos previos y de hecho hubo una revisión en el año 2018 donde reportaron daños, pero aparentemente por tiempo o por cualquier otro motivo no fueron atendidos oportunamente y llevaron a esta situación que estamos viendo acá, que fue además dolorosa por la pérdida de vidas humanas y personas que estaban en un plan completamente recreativo. Aquí una foto solo para recordarles que si yo tengo un acero que pueda proteger antes de colocarlo en la formaleta con recubrimientos de resinas epoxi o cementosos modificados con polímeros, inhibidores de corrosión, pues voy a lograr hacer una armadura mucho más fuerte a problemas de durabilidad, mucho más durable, más segura, y voy a tener un acero protegido porque si yo protejo el acero y lo aíslo del oxígeno, del agua y los cloruros, obviamente voy a reducir sustancialmente el riesgo de corrosión. Aquí el riesgo podía presentarse si al flejar este acero en la zona de curvas de ganchos no respeto los diámetros de figuración y genero fisuras en el recubrimiento. La otra sería hacer un repaso en las curvas una vez flejado o hacer el revestimiento después de que esté flejado para que quede completamente protegido. Esto además, combinado con los inhibidores de corrosión incluidos en el diseño de concreto, genera un sistema redundante y anula las reacciones anódicas y catódicas del acero, haciendo que se eviten reparaciones costosas a futuro. Muy importante este tema. Unas reflexiones finales para nuestro tema central, que es la prevención. Entonces, primero, contar con un especialista en patología en los equipos de diseño de proyectos, porque es mejor prevenir que curar. Ese aporte que se puede hacer en los trabajos interdisciplinarios genera finalmente proyectos de mejor calidad, con mejor desempeño, con bajos costos de mantenimiento, y obviamente eso redunda en beneficio para el usuario, para el cliente y para el equipo de diseño que logre este tipo de objetivos. Segundo, revisar en detalle los diseños, procesos constructivos y tener buenas prácticas constructivas y de control de obra. Hombre, ese tanque del año de 1928, hecho con piedra machacada a mano, especificado para 2.500 libras, con concretos de 5 y 6.000 libras en el año 2005, nos muestra que un proceso constructivo, así sea elemental y básico, es mucho mejor muchas veces que aplicar una cantidad de códigos hertzianos del sistema constructivo, porque finalmente la obra, ¿qué es? Es la materialización de un diseño,
y si el diseño está bueno y yo lo hago bien, el resultado tiene que ser bueno. Pero si tengo un excelente diseño y lo ejecuto mal, pues el resultado no va a ser bueno. Vamos a tener un problema de durabilidad. Punto 3. Los 3 pilares de la prevención. Lograr recubrimientos sanos y suficientes en el concreto reforzado, que sean además homogéneos. Aceros de refuerzo protegidos con recubrimientos adicionales y concretos diseñados por durabilidad, de baja permeabilidad, con relación agua-material cementante menor a 0.4 y con la inclusión de inhibidores de corrosión integrales. Bueno, muchas gracias. Aquí pues créditos de información tomada de la empresa, concretos PFE, New York Times, buscador de Google, Tectónica Articles, y gracias por su amable atención. Ahí están los datos de contacto. Les agradezco mucho la paciencia de escuchar esta charla, de compartir con ustedes este momento. Espero que hayan disfrutado el tintico, la agüita aromática. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Y muchas gracias por su atención y quedo atento si tienen a bien hacer alguna pregunta o tienen inquietudes sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, Pablo Felipe, muchísimas gracias por esta conferencia que nos diste el día de hoy. Ha sido muy interesante entender un poco cómo funcionan o cómo aparecen estas patologías en las estructuras sometidas a ambientes marinos. Antes de pasar a la sesión de preguntas, quiero agradecer a los patrocinadores que hoy hicieron posible esta conferencia. De Perú, Pacasmayo, empresa productora de cemento concreto y prefabricados en concreto; UNACEM, Unión Andina de Cementos, fusión de Cemento Lima y Cemento Andino; y Cemento Yura, productor y comercializador de cementos. De Guatemala, Cemex, construyendo un mejor futuro; Cementos Progreso, una empresa de Guatemala especializada en producción y comercialización de cemento, concreto, cal y soluciones para la industria de la construcción; y el tercer Congreso Iberoamericano de Prefabricados en Concreto, que se va a realizar en Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de julio de 2022. Y de Colombia, están con nosotros apoyándonos Holcim, una empresa comprometida con el medio ambiente; Euclid Chemical Toxement, construyendo mejores proyectos; y Cementos Alión, siempre firme. Voy a invitarlos a todos ustedes a que nos den su opinión como participantes en la conferencia de hoy. En pantalla hay un QR y además vamos a publicar en el chat un link. Los dos llevan a una encuesta de satisfacción muy corta, donde además nos pueden sugerir temas y expertos para futuras conferencias. Bueno, Pablo Felipe, vamos entonces a mirar algunas de las preguntas que nos fueron llegando durante la conferencia relacionadas con el tema de hoy. Hay una bastante repetitiva, Pablo Felipe, y tiene que ver con el uso del agua salada para dos cosas. Una, para la producción de concreto, y dos, para el curado del concreto. ¿Hay posibilidad de usarla? ¿No se debe usar? ¿Qué recomendaciones tienes a ese respecto? Es una pregunta excelente. Cuando el concreto es simple y no tiene acero, pues se puede usar el agua, digamos, para curar, digamos, rompeolas o ataguías en concreto simple. Pero siempre que haya acero incluido, el agua de mar tiene cloruros y obviamente va a ser saturar el concreto en estado fresco de cloruros que van a quedar embebidos en la mezcla y van a ayudar, como vimos antes, a ese tipo de corrosión por picadura por el alto contenido de cloruros. O sea que definitivamente no. Y acoto además que en concretos, inclusive en el interior, cuando por ejemplo se hace en zona rural concreto con agua llevada en carro tanque, a veces la gente tiene la tentación de tomar el agua de la quebrada donde están haciendo un puente, por ejemplo, lo curan con él y ya ha habido casos en que esa agua está contaminada, digamos, con pulpa y mucílago de café en zona cafetera y se han tirado los concretos por usar un agua de curado inadecuada. El agua de curado debe ser de igual calidad a la que usamos para hacer el concreto, que en resumen es agua potable. Ok, bueno. Pablo Felipe, hay otras preguntas que son muy recurrentes con lo relacionado con el acero. La primera tiene que ver con el descargue del acero. Cuando el acero llega a obra, muchas veces trae una película
que ya una película de corrosión muy pequeña, ¿es importante retirarla antes de usarla en las estructuras o se puede usar tal como está llegando normal, o sea, no de deterioro, sino el normal de haber recibido algo de humedad? Mira, esa pequeña película de óxido, pues no se debe quitar porque es una, llamémoslo pátina autógena que da el acero, digamos, expuesto. Ujú. Eh, ya cuando hay costras o elementos ajenos, grasas, aceites, otra serie de compuestos, sí hay que retirarlo. Ahí, por ejemplo, traigo a colación la torre de la Catedral Basílica de Manizales que se cayó en el terremoto del año 63, porque resulta que el acero que traían en esa época liso venía protegido con una grasa y al parecer la grasa no la quitaron en esa torre, fundieron el concreto con el acero contaminado y con el terremoto y la falta de adherencia finalmente la torre colapsó. En el caso entonces del óxido leve superficial en el acero, no afecta, no debe ser retirado, es mejor dejarlo porque es una pátina, digamos, autógena que genera el acero en condiciones normales expuesto, digamos, al ambiente, obviamente debidamente almacenado y transportado. Bueno, Pablo Felipe, estos recubrimientos, ¿qué tipo de recubrimientos son los que se usan para proteger el acero? Es decir, ¿son pinturas, son galvanizados, son aplicados en frío, en caliente? ¿Cómo son? Mira, normalmente para el caso que nos compete son recubrimientos de aplicación en sitio, por inmersión o por aplicación, digamos, con brocha o rodillo. Hay varios tipos, pero en general lo importante es que estos productos de recubrimiento aíslan el acero de los agentes que generan corrosión. Entonces, la aplicación puede ser, si son varillas preferiblemente rectas, puede ser previo digamos, a lo que llamaríamos herraje, porque es mínimo, o una vez cerrado el acero, ya figurado, hacer la debida protección, como vimos en una de las fotos, en una viga de piso, que estaba con un recubrimiento ya aplicado con el acero debidamente fijado. Hay diferentes casas productoras, hay diferentes tipos de agentes de protección, pero lo importante es consultarlos con el proveedor y hacerlos, digamos, parte integral de los diseños de estructuras en ambiente marino como un efecto redundante para proteger el acero de corrosión futura. Pablo Felipe, estos recubrimientos, preguntan muchas personas acá, ¿le restan adherencia a las varillas y el concreto? No, precisamente el éxito de su diseño es que producen una superficie, digamos, áspera, que permite que la pasta de cemento se adhiera muy bien y los agregados al acero. O sea que no vamos a sacrificar adherencia por durabilidad. Ok. Bueno, Pablo Felipe, nos preguntan acá también qué tipo de inspecciones o de mantenimientos o con qué periodicidad debe revisarse una estructura que se encuentra sometida a un ambiente marino. Muy buena pregunta. Ahí lo primero sería a partir del diseño inicial que recomendó el diseñador, pero si hablamos en general como para dar un punto de discusión, sería mínimo 5 años, mínimo. Si uno logra cada 5 años establecer un patrón de desempeño de la estructura sometida a ambiente marino, por ejemplo, ir mirando pequeñas lesiones, algunos comportamientos en las zonas de impacto donde llegan los barcos, las zonas de cambio de marea, en fin. Si uno tiene un seguimiento periódico, le va a permitir ser muy, digamos, rápido en la toma de decisiones de mantenimiento y no esperar ya que la patología, digamos, pasaron 10 años o 15 y decidí revisar y me encontré ya tremendo problema, pues mucho más complicado de resolver y a veces implica hasta la demolición porque es tan costoso recuperar que es mejor volver a construir nuevo. Entonces yo pienso que un periodo inicialmente de 5 años es, digamos, razonable, pero siempre preferiblemente referirnos al diseñador del proyecto.
Bueno, Pablo Felipe, hay una línea de acción del agua, por ejemplo, en los muelles, que la marea sube y baja y el mar está golpeando constantemente en los pilares. ¿Hay alguna solución para proteger esa zona en la que hay secamiento, se moja, se seca, se moja, se seca permanentemente? Claro, hay unos recubrimientos que son aplicables inclusive bajo el agua. Ujú. Creo que son epóxicos la mayoría. Pues lo que uno debería hacer es ubicar la zona de riesgo de cambio de marea y digamos de la zona mínima para abajo un 50% más de esa fluctuabilidad, recubrirla toda con ese producto para reducir y mitigar este proceso de mojado secado en la zona crítica y aumentar la Ujú. vida útil de la estructura. De la estructura. Bueno, hablando de vida útil, Claudia Lorena Castaño nos pregunta, nos dice que si por favor puedes hacer un poquito, ampliar un poquito el concepto de vida residual. Es decir, hablamos de vida útil y de vida residual como dos conceptos diferentes. Correcto. Hablemos primero, vida de diseño es cuando yo digo como diseñador, voy a diseñar mi estructura para 50 años de vida de diseño. ¿Cuál es, qué pasa después de eso? Voy a tener la vida útil que es la real. Entonces puede ser igual a 50, mayor a 50 o menor a 50. Si yo estoy hablando de una vida útil que veo que va a ser menor que la de diseño, tengo que calcular la vida residual para llegar en este caso a la vida de diseño y ver si Ujú. realmente la voy a alcanzar o no. Porque la vida residual es, como su nombre lo dice, cuánto le queda a la estructura de soporte por efectos de carbonatación y de corrosión, de estabilidad o de funcionalidad antes de llegar al punto crítico en el cual el acero va a perder sus propiedades, ya deja de ser concreto reforzado, se vuelve simplemente un concreto simple y ya entra en un deterioro severo que inclusive puede amenazar a su colapso, según el caso. Entonces, la vida de diseño es la que yo planeo, la vida útil es la real y la residual es lo que me falta para llegar a esa vida de diseño o a una vida proyectada a 100 años cuando uno quiere tener un panorama mucho más amplio de lo que le queda a una estructura, digamos, de vida de servicio. Bueno, Pablo Felipe, otra pregunta recurrente es, ¿hay algún tipo de cemento digamos, que sea el mejor para usar cuando se habla de estructuras sometidas a ambientes marinos? Claro, ahí tengo una duda, me disculpan que en este momento no tengo claro si es tipo 4 o tipo 5. Es un cemento especialmente diseñado para estas condiciones, digamos, de ambiente marino. Y sí lo hay, claro. El problema de esos cementos especiales es que toca producir grandes lotes para que sea tanto rentable para quien lo usa como para quien lo produce. Pero en efecto sí hay un tipo de cemento adecuado para condiciones agresivas como la del ambiente marino. Ok. Pablo Felipe, varias preguntas nos hacen respecto de los elementos, los separadores para recubrimiento. Estos, por ser de un material plástico, nos dicen no podrían tener algún tipo de contracción, dilatación con un coeficiente diferente que pudiera generar la entrada de agua. No, mira, cuando uno ve estructuras fundidas con separadores de plástico, son prácticamente imperceptibles. ¿Qué pasa? El concreto, al ser compactado, deja completamente rodeado el separador, tanto el que vimos de disco como el de cono, y queda completamente rodeado y embebido en un ambiente, en este caso alcalino, que es el caso del, del, del concreto, y pues pensar que vaya a haber un punto de contaminación por allí es poco probable. Puede haberlo, obviamente, pero es poco probable si están bien instalados. Ok. Y ya Sí. para terminar, Pablo Felipe, nos hacen la pregunta sobre el uso de las arenas de playa para la producción de concretos. ¿Es viable utilizarlas así como están, sin ningún
tipo de lavado? Qué buena pregunta. Pues traigo a colación una experiencia que tuve en la isla de Antigua, que queda en la zona más oriental del Caribe. Es un país que se llama Antigua, Barbuda y Redonda, antigua colonia británica. Esa isla tiene 500 kilómetros cuadrados, es un tercio de Bogotá en área, y allí hay fuentes de granito para, digamos, el material grueso del concreto, pero la gente por economía usa arena de mar. ¿Qué hacen allí? La arena de mar la explotan, la sacan a unas, llamemos patios de, llamémoslos patios de intemperismo, la sacan, la acumulan allí, y en esa zona hay una buena, digamos, pluviosidad. El agua lluvia ayuda a quitar A los lavar. cloruros de esa arena. ¿Por qué hago el comentario? Porque cuando estuve allá, me traje unas muestras de arena y se las llevé a mi colega y querido amigo Carlos Arcila para que en laboratorio hicieran unas pruebas de cloruros. Y realmente se encontró que la cantidad de cloruros después de, me decían ellos en la isla, que esa arena la dejaban 6, 7 meses a la intemperie y así la usaban para concreto. Seguramente quedaría algo de cloruros, pero era mucho menos de lo que habíamos esperado. Las pruebas que se hicieron en ese momento, pues resultó que los contenidos de cloruros eran muy bajos o mínimos hasta donde yo recuerdo. O sea que se puede usar en casos extremos, tomando las prevenciones del caso y obviamente haciendo pruebas de laboratorio, porque esa arena de allá, no recuerdo qué granulometría tenía. De pronto era un poco fina para ser concreto, pero en casos extremos, pues uno la podría usar y preferiblemente usarla en concreto que sea masivo sin acero, Sin hacer, pues para ok. evitar el riesgo que hablamos ahora. Bueno, pues Pablo Felipe, muchas gracias por habernos atendido hoy con esta conferencia y con las respuestas a las preguntas que nos han dado. Por el tiempo ya no podemos darle más respuestas, sin embargo te las vamos a enviar, Pablo Felipe, para que, si a bien tienes, le des respuesta a algunas de ellas que son Con muy mucho gusto. interesantes y que no alcanzamos el día de hoy. Muy bien. Eh, Como siempre, serás bien recibido nuevamente en este set para hablar de toda esta experiencia que has reunido en todos los años de experiencia profesional. Eh, Muchas gracias por haber aceptado la invitación. También muchas gracias a nuestros patrocinadores, a Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú, a Cementos Progreso, Cemex y el tercer Congreso Iberoamericano de Prefabricados, patrocinadores de Guatemala, y a Holcim, Toxement y Cemento Salión de Colombia. Miremos entonces cómo continúa nuestra serie internacional de patología de estructuras del concreto, porque tengo dos noticias para darles. La primera es que el próximo jueves 12 de mayo a las 10 de la mañana hora Colombia, 9 de la mañana hora Guatemala, tenemos la segunda conferencia de este módulo 2 de la serie. Estará con nosotros el ingeniero Carlos Alberto Arcila, que nos va a hablar sobre cómo prevenir patologías en ambientes marinos. Porque además recuerden que prevenir cuesta muchísimo menos que corregir. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a esta conferencia es válida para toda la serie y van a recibir su link de conexión en los correos electrónicos. En el chat publicamos el link de registro para que puedan compartirlo con profesionales y compañeros que quieran puedan estar interesados en el tema. Además, les cuento que esta serie internacional de diseño y construcción sísmica tiene incorporado un módulo de características muy especiales. El módulo 7, estructuras menores, cómo construir para evitar problemas. El Club Maestros del Concreto invita a maestros, técnicos, tecnólogos y todo aquel que quiera entender cómo evitar patologías cuidando la ejecución de las obras. De manera sencilla, miraremos los aspectos más importantes en la construcción de estructuras menores y esto será la primera parte este sábado 14 de mayo y la segunda el sábado 21 de mayo a las 3 p.m. hora de Colombia, Perú, 2 p.m. hora de Guatemala. Los espero a todos. Estas son conferencias prácticas llenas de lecciones para construir bien y los invito a compartir el link de registro con sus colaboradores en obra encargados de las construcciones, maestros, oficiales, ayudantes, personal técnico, residentes, todos están invitados porque va a ser una conferencia de gran utilidad para el ejercicio de sus labores del día a día. Bueno, y del 21 al 23 de septiembre en Cartagena, Colombia, tenemos una cita. Nos vemos.
en la reunión del cemento y el concreto Prosemco 22. Ya estamos listos para la presencialidad después de 2 años de virtualidad exclusiva. Será el reencuentro del sector de la construcción en concreto, agenda académica, muestra comercial y actividades sociales. La combinación perfecta para actualizarse y disfrutar de Cartagena en compañía de clientes, colegas y amigos. Están abiertas las inscripciones a Prosemco 22 y por ahora tiene un precio súper especial. Pueden acceder a la información a través del link que estamos publicando o escaneando el QR del aviso en pantalla. Un saludo muy especial a quienes hoy se unieron por YouTube. Los invito a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para estar siempre conectados con nuestro programa de conferencias. A partir de mañana, la grabación de la conferencia de hoy estará disponible en los canales de YouTube de Prosemco, Asocem y el ICSG. Y para quienes están interesados en las presentaciones de las conferencias de este módulo, van a estar disponibles a precios favorables a partir de la próxima semana cuando haya terminado el módulo. Pueden solicitarlas mediante correo electrónico a instituto@prosem.co y recuerden que los suscriptores de Noticreto las pueden descargar sin costo en la página web de Prosemco, www.prosem.co. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Encuentran a Prosemco en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, a Asocem en Facebook, LinkedIn y al ICSG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos entonces al ingeniero Pablo Felipe Estrada por esta conferencia, a nuestros patrocinadores Pacasmayo, Cemento Yura y UNACEM de Perú, Cemento Progreso, Cemex y el Tercer Congreso Iberoamericano de Prefabricados de Guatemala, y a Cemento Salión, Holcim y Toxemen en Colombia, pero sobre todo a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos entonces el jueves para ver cómo prevenir patologías en ambientes marinos. Que tengan todos un feliz día.